Bueno, bienvenidos a nuestro tercer capítulo de ya de Zona de Calma. Y hoy estamos acá con Lidia Martínez, una persona española que admiro inmensamente desde hace como 10 meses que sigo en redes totalmente. Lidia estudió ciencias empresariales, ¿sí? Tienes experiencia laboral en el sector bancario y financiero en Murcia, España, y has desarrollado campañas comerciales y has ayudado a directivos a hacer funciones bancarias, bueno, una vida corporativa con mucha experiencia y en la que empiezas a vivir el tema del estrés como una situación crítica y empiezas a identificarla y luego de eso tomas un descanso laboral en abril 2022 y empiezas a hacer otro camino, empiezas a crear otro camino como Chief Happiness Officer y coach ejecutiva especialista en estrés. Eso me parece, o sea, para mí es maravilloso. Y burnout. Y eres una profesional ahora hoy independiente y pues muy emocionada que estés acá, Lidia. Muchísimas gracias por estar aquí en Zona de Calma y bienvenida. Quiero darte las gracias por estar acá. Gracias a ti, Pau, estoy encantadísima de estar aquí y además te lo agradezco no solo porque me invites a mí, sino porque pongamos esa gotita de conocimiento, de experiencias reales y una conversación que pueda oír cualquier persona que necesite entender un poco más. Porque yo cuando hace muchos años que empecé en el mundo del estrés, yo ya hace más de 10 años tuve ansiedad, no encontraba a nadie, no encontraba nada y no entendía nada. Y entonces, simplemente ahora seguiremos charlando sobre eso, pero te agradezco mucho la invitación y que hagas este espacio para compartir. Sí, es mi idea para que las personas no se sientan solas y sepan que existimos personas que tenemos esa experiencia ya vivida y que hemos encontrado soluciones y hasta otros caminos de vida en algunos momentos, como tú. Entonces, eso para mí esto también tiene ese objetivo. Bueno, ahora Total. cuéntanos, ¿cómo decidiste cambiar de enfoque con todo esto que estás haciendo ahora con esta mezcla de roles de cuando unías empresas y ahora ser todo sobre el estrés? Cuéntanos cómo es todo ese tema. Pues mira, así un resumen de cómo llegué hasta aquí, como Steve Jobs, ¿no? Con ese conectar los puntos hacia atrás. Pues yo recuerdo que toda mi vida he sentido mucho estrés. En mi familia también somos así un poquito acelerados. Mi padre es empresario, es emprendedor más bien porque ha creado varias cosas y a veces le ha ido bien, otras no. Y yo recuerdo, yo empecé en el mundo de la banca, Caja de Ahorros en España, cuando yo era muy jovencita, con 22 años, después de la universidad yo ya estaba en el mundo de la banca. Y nos vino detrás de otra la crisis de 2008, la construcción, muchísimos cambios burocráticos y encima vino una reestructuración de la banca española que fue muy brutal. Yo viví tres fusiones bancarias, cuatro entidades diferentes, personas diferentes, de diferentes entidades y sobre todo acoger cultura y convertirnos en una banca más privada, una empresa diferente, ¿no? Digitalizada, etcétera, etcétera. Y sobre el año 2018 yo entro en varios proyectos en una de esas fusiones bancarias bastante grandes, en las que, resumiendo, yo, aparte de formadora, y por oficinas ayudando a ese proceso cultural, a ese proceso de digitalización, a un proceso bastante complejo de fusión bancaria en las antiguas oficinas para que se convirtieran en lo que es la entidad que absorbía, ¿no? A esa entidad. Y entonces yo, en primer lugar, yo ya había vivido estrés, mucho estrés, 2014 ansiedad, estuve sin dormir un tiempo, se me, entre comillas, pasó, entre comillas, lo pude llevar y no cogí ninguna baja. Luego, antes de 2018, también tuve un episodio de estar en casa durmiendo por la noche y 4 o 5 de la mañana tuve que llamar a la ambulancia porque de repente mi corazón se desbocó, sentía que me moría porque se me dormía la mitad del cuerpo y incluso me tuve que meter a la bañera con agua fría. No hagáis eso, por favor, porque si os desmayáis os podéis hacer daño. Ok. Y ahí me di cuenta de que yo ya estaba llegando muy al límite, ya empecé a implementar un montón de cambios y rutinas en mi vida, sobre todo a nivel mental, de dónde me llevaba el trabajo, porque el trabajo actual, el trabajo más mental nunca se acaba, entonces tenemos que aprender a sobrellevarlo. Entonces, viendo ya esos 2 años de proyecto, de ir por oficinas, estar con directores, me acuerdo que veía casos de todo tipo, ¿vale? Personas muy estresadas me enseñaban sus historias y me lloraban, me contaban que sea
se acaban de divorciar, porque igual al principio había un momento mucho de tensión. Y luego ya veíamos qué podíamos hacer, organizamos la oficina, le contaba y apoyaba lo que podía. Y ahí empecé a formarme mucho en coaching, en escucha activa, en cómo yo podía ayudar a esas personas que tenían las oficinas llenas de gente y yo llegaba ahí con 32 años y quería solucionar el mundo y eso es imposible, ¿no? Entonces empecé a tener muchas herramientas para ello, me formé muchísimo neurociencia, inteligencia emocional, iba a decir artificial, inteligencia emocional, coaching, muchas otras cosas, ¿no? Y entonces cuando llegó la pandemia, tuve otro momento bastante difícil, sobre todo de salud, y tuve que estar 2 meses de baja. Yo ahí ya estaba en negocio, estaba en otro momento de otro banco nuevo, además, y cuando volví, la verdad que me noté que había cambiado muchísimo, me trabajé muchísimo y fue un antes y un después para mí. La baja laboral fue algo muy difícil, pero a la vez súper transformador para mí, porque la Lidia que hubierais conocido hace 5 o 6 años, te hubiera dicho yo, nunca me cogería una baja laboral, y menos por algo que no se viera, que no fuera hiper grave, ¿no? Y que no pudiera yo decir, mira lo que me está pasando. Fue muy complicado y cuando salí de ello fui al mundo de la banca diferente y cuando llegó el momento y pude voluntariamente salir, dije, yo, noviembre de 2021 dije, quiero volar y quiero hacer lo que hacía un poco en el banco cuando eso se acaba, porque no siempre hay fusiones bancarias, lo quiero hacer de manera independiente, freelance, y necesito ver si yo puedo, ¿no? De alguna manera, todo lo que he aprendido, llevarlo al mundo de la empresa, al bienestar laboral, etcétera, etcétera. Ok. Es todo una Entonces, transición, pero entonces todos los temas de estrés los venías viviendo desde hace muchísimos años atrás. O sea, se presentaban capítulos. yo creo que realmente toda mi vida, porque hasta mi madre me dice muchas veces, cuando eras pequeñita, encima era súper inteligente, ahora lo soy menos, siempre decía, hoy empezaba un curso nuevo y tenía mucho miedo de cómo iba a ser, Sí. quería controlar cómo iba a ser, si iba a poder con un curso superior y lo pasaba muy mal. Y creo que eso era común en mi familia. Entonces, creo que lo arrastré siempre y el entorno laboral tan competitivo y tan cambiante que viví lo empeoró muchísimo y tuve que aprender mucho a poder lidiar con todas esas incertidumbres, con todas esas interacciones y sobre todo lo que hablamos. Ahora mismo el ambiente de trabajo es diferente, ya no es como antes, cada vez es más mental y tenemos que estar bien para poder llevarlo a cabo, tenemos que saber que nunca se acaba, que tenemos que poder desconectar para entender que si no, no vamos a estar saludables, ¿no? Para crecer y para aportar más. Sí, de acuerdo, Lidia. ¿Y qué haces en esos momentos cuando te sientes así como abrumada o estresada en algunos instantes? Porque eso, independientemente de que hayamos sufrido del burnout o no, Ujú. siempre nos llega un momento en el día o en la semana o en el mes en que uno se siente abrumado y estresado por N factores, ¿sí? Pueden ser laborales o puede ser cualquier cosa. ¿Tú tienes alguna práctica o algo que haces en esos momentos de... Total. A ver, tengo un montón, pero dependiendo del momento. En general ya no me pongo tan nerviosa como antes, ¿no? Eso, pero eso es importante. Yo también en el Stress Lab pregunto mucho a las personas y digo, ¿qué es el estrés para ti? Y veo que los que hemos pasado por esas situaciones lo notamos como un indicador, Mm. rápidamente lo podemos identificar. Entonces yo, si estoy en algún sitio, estoy trabajando, a veces trabajo creando, estoy en mi trabajo administrativo, rápidamente me cojo un descanso. Me levanto, me doy una vuelta, voy al aseo o me hago una respiración cuadrada o, por ejemplo, me tomo un café o llamo a alguien, pero hago un cambio de mindset. En ese momento me relajo, cambio de momento y digo, ahora sigo, ¿no? Porque es súper importante tener descansos, agendar descansos y cuando yo veo que no estoy tan concentrada, digo, me toca un poquito. Eso sí, por ejemplo, estoy trabajando porque a veces me pongo que estoy mucho rato y digo, me toca ese descanso y me siento un poco abrumada. Luego, si estoy, por ejemplo, con empresas de cara al público o voy a dar alguna charla, pues hago otras cosas, pero muy parecidas. Por ejemplo, a mí me sirve mucho la postura de Wonder Woman antes de Sí. empezar una charla, porque al final todo el flujo sanguíneo, por un montón de cosas, te viene mejor, ¿no? Y es un poco cambiar esos pensamientos y decir, ¿qué es lo peor que voy a pasar? No va a pasar, siempre hay que disfrutarlo. Yo ya me he preparado, sobre todo, yo ya me he preparado
lo que depende de mí ya lo he hecho, voy a disfrutar, voy a dar lo mejor de mí y entonces cambiar todos esos pensamientos para entrar de otra manera, ¿no? A ese momento. Pero sobre todo es conocerte y buscar tus técnicas para hacer esos cambios de mindset, porque las emociones vienen, los pensamientos vienen. Lo importante es cuánto tiempo se quedan en nosotros. En Exacto. realidad una emoción dura como 90 segundos. Sí, Es el momento en el que tenemos que saber cómo los cambiamos, o menos segundos dependiendo. Entonces, cuando nos conocemos mejor y trabajamos, podemos hacerlo. claro, y cada uno tendrá sus herramientas diferentes. Ahí va, es diferente, porque como dices tú, la emoción dura máximo 90 segundos, es decir, un minuto y medio. El punto es cómo reaccionas tú ante esa emoción y qué es lo que vas a hacer como para si, manejarla, gestionarla de alguna forma, ¿no? Entonces, ahí, pero a todos nos funcionan cosas diferentes. O sea, a mí por lo menos la respiración me funciona muchísimo, la respiración consciente. Cuando ya estoy así que empieza uno y empieza a sentir como que, wow, me va a empezar a, estoy abrumada en este instante, algo me va a pasar. Empiezo con una respiración consciente, inhalo y exhalo por la boca, por ejemplo, ¿sí? Para mí eso ha sido, y me ayuda muchísimo. Y lo puedo hacer en cualquier lado y no se nota cuando Total. lo estoy haciendo, ¿sí me entiendes? Porque la gente no lo nota, porque pues también Por es ejemplo, yo otro en tema. mis formaciones casi siempre, de varias que hay, siempre digo la respiración cuadrada y me gusta mucho. Lo que es haces un cuadrado Ujú. y vas en 4 segundos, respiras en un lateral, en otro mantienes, Mantienes. en el otro exhalas y Alas, en el otro mantienes o bien. bueno, sin aire. Y entonces siempre digo, lo podemos hacer también imaginándolo, porque si estás delante de gente, puedes imaginarlo o hacer esos 4 segundos, pero lo importante es decirle a tu cuerpo, te estoy dando ese oxígeno porque todo está bien fuera, no pasa nada, ¿no? Porque en cuanto le das esa respiración consciente al cerebro, cree que todo está bien. Y si no, pues siempre podemos ir 5 minutos al aseo. A mí me han contado directivos de estar en reuniones muy importantes, empezar a marearse, sentirse muy mal. Sí. Vete al aseo, 5 minutos, nadie, no pasa nada. A veces lo que pasa es que decimos, hoy voy a interrumpir, no, oye, dame un segundito que tengo que ir al aseo. Y ya está, y ahí nos relajamos y entramos de otra manera. Total, o sea, es darse Fíjate. el tiempo, pero ni nos damos ese permiso. En algunos instantes el sentirnos mal delante de una reunión, por ejemplo, que me pasó a mí, que fue como ya el punto extremo en el que estaba exponiendo algo y se me desconectó, o sea, no sabía leer ni mirar, o sea, yo miraba la pantalla y yo decía, ¿qué dice ahí? Y yo lo había hecho y no podía hablar, o sea, o sea, tuve que llegar a ese punto extremo para poder ir y decir, discúlpeme, me voy al baño, ¿sí me entiendes? A ver qué pasa, porque, pero ya digamos que con el tiempo me había pasado que se me Sí, ya olvidaban habías las tenido cosas. avisos. Claro, claro, ya había tenido avisos, pero el hecho de estar en una reunión y como les digo que un momento, por favor, un momento, paren todo porque es que me voy a ir un segundo a respirar o porque me siento mal. O sea, no era permitido, ¿sí Pero me entiendes? sí, no tenemos que dar explicaciones. A veces podemos decir, oye, quién sabe, somos humanos, a lo mejor me hago pipí, entonces, oye, necesito ir un momento al aseo, retomamos ahora mismo. Y a lo mejor no se nota, queda como una broma, porque ese es otro tema, Pau, el humanizar un poco más el trabajo, porque si estamos tan Sí. serios, tan secos, es ahí cuando empeora ese estado de ansiedad, porque tengo que dar una imagen de profesionalidad como nosotros creemos que es esa profesionalidad, esas creencias de profesionalidad. Yo creo que ahí en ese bucle de esos pensamientos negativos de no ser suficiente, no estar haciéndolo bien, etcétera, es donde más nos encerramos y somos como nuestros peores enemigos, ¿no? Sí, y en el mundo corporativo sí que es más difícil, siento yo, el ser tan tranquilos y el ser como tan Mm. relajados en eso, ¿no? De pronto sí hay algunas empresas y existen algunas empresas que también conozco en donde son más tranquilos en esos aspectos, pero hay otros que son el mismo ambiente laboral, es que no es que ni siquiera lo digan, es que es el ambiente laboral, el clima laboral lo que genera ese, como esa rigidez en todas las cosas que ejecutan o que Mm. hacen. ¿Mm? Pero yo aquí hago un llamado de intentar poquito a poco, ¿no? De alguna manera bajar esa tensión en los ambientes, ¿no? De algún tipo de conversación, alguna broma, o por ejemplo eso, Sí. ¿no? Algún momento que venga a cuento, sabemos perfectamente cómo son los entornos laborales,
no sé, meter algo más de humanidad, porque si no, es eso lo que nos pasa. Yo tengo casos de todo, yo sé que tú también, Pau, pero por ejemplo recuerdo, Miriam Urbano que me contó, se quedó 2 días sin ver, no Eso me veía, parece terrible, pero 2 días, es decir, terrible. que ya tú puedes pensar que te has quedado ciega. Ay, O por Dios ejemplo, mío. Joe Jones, que tuvo un coma y estuvo 2 meses en coma, no saben cómo, de mucho estrés, tal, aeropuerto, ta, 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 y un día de repente se encontró mal y se quedó inconsciente y estuvo 2 meses en coma. Entonces, al final no es tan importante tener esa super imagen profesional si vamos a llegar al extremo de tener una precaria salud y una vida precaria. Entonces, no, que al final, conforme viene la inteligencia artificial, yo creo, y eso dicen los expertos, que vamos a necesitar muchísimo más, tener mucho más despierta nuestra creatividad y nuestras funciones cognitivas más complejas, porque lo más facilón lo va a hacer las máquinas. Entonces, si estamos estresados, no estamos en todos los, si veis, ¿no? Cuando hacen encefalogramas, cómo se mueve el cerebro y cómo se van de un lado a otro, cuando estamos estresados, no vamos a las mismas partes, no encontramos todo lo que tenemos en la corteza prefrontal para decir, Pau, mira, tengo esta idea o esta opinión, cosa que en un entorno laboral nos puede salvar, puede ser la idea que nos solucione una papeleta o puede ser la idea que haga que un cliente nos compre una cuenta millonaria. Entonces, que no olvidemos que nuestro cerebro tiene que ser nuestra mayor herramienta para el trabajo y ello está incluido en todo nuestro sistema orgánico, ¿no? En nuestro cuerpo y también en nuestro estado anímico. Sí, total. Y eso que estás diciendo de la creatividad es algo que a mí me pegó muy duro con el síndrome del burnout porque Mm, como que un año desde que, digamos, pasó la crisis en el post-burnout, ya como que queda uno como, ya no se me ocurre nada, empiezo a sentirme como ya la mente, por ejemplo, mi memoria, y hoy me pasa todavía, mi memoria a corto plazo es muy grave, o sea, yo me doy cuenta, yo decía, pero yo, ¿por qué no me acuerdo de estas cosas que acaban de pasar? O sea, me dicen una frase muy larga y yo solo me acuerdo de 4 o 5 palabras y yo, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y son consecuencias de todo eso en su momento, ¿no? claro. Y, y el burnout genera una cantidad de cosas internamente y empiezas a sentirte como culpable por tus pérdidas, digamos, cognitivas, por tus pérdidas, digamos, de, no sé, de todo, la parte física y hasta el por qué me permití llegar hasta acá. Total, ahí hay un montón de cosas de qué hablar, Pau. Primero, que a nivel cerebral el hipocampo se va haciendo más pequeño, que aparte de dar las señales de cortisol al cerebro, es el que lleva la memoria a corto plazo. A mí también me pasó, yo sobre todo colapsé muchísimo a nivel cognitivo y no podía ni resolver fácilmente un 2 más 2, me costaba mucho, ¿no? Y todavía la memoria a corto plazo no la he recuperado. Yo siempre he tenido una memoria muy visual y muy rápida, es decir, ¿dónde he dejado esto? Tener la foto y ya no estoy igual. Luego tenemos de esas tres dimensiones del burnout, esa falta de eficacia profesional, Mm. que pensamos que ya no tenemos las mismas capacidades para el trabajo. O bien porque estamos tan agotados y agotadas que nos cuesta más trabajar más eficiente, o bien porque esa autoestima la tenemos súper baja, ¿no? Y creemos que no tenemos esas capacidades ya, que las hemos perdido. Y ya colofón, lo que estás diciendo de la culpa, la vergüenza de cómo he llegado hasta aquí. Porque Sí. yo haciendo cuentas estaba diciendo 2014 ansiedad, ansiedad de no dormir, 2018 ambulancia a mi casa, 2020, que fue cuando cogí la baja en 2020, otros problemas cognitivos y muchos más. Entonces, ¿qué hace falta a veces para el ser humano? ¿Cuántas crisis tenemos que pasar para realmente hacer los cambios que hay que hacer? Y a mí me gusta decir algo así como que el burnout es también una sabiduría interior. A veces como que es algo dentro de nosotros que nos dice, de alguna manera nos dice poquito a poco, pero ya nos tiene que gritar que esa forma en la que estamos viviendo y trabajando ya no es nuestra forma y tenemos que hacer un cambio. Y la pena es que sea cuando es muy tarde, porque son personas, yo tengo historias autoinmunes, conozco personas que vienen con diabetes, con un montón de cosas, cáncer, etcétera, que de alguna manera está súper demostrado que el estrés acorta los telómeros y por eso la vida, etcétera, etcétera. Hay un envejecimiento prematuro que tiene que ver con todo el cuerpo y con el cerebro, pero ya sin enrollarme en esto, es esa sabiduría, ¿no? De
pasar de esto no está funcionando, tengo que transformarme y hacer un duelo de cómo éramos antes y cómo ahora nos relacionamos con el trabajo, con la vida e incluso con nosotros mismos. Puede que haya esa culpa y haya ese duelo que haya que pasarlo, pero también tenemos que verlo como eso, como una nueva transformación y una adaptación, que al final el estrés es adaptarnos y ya ha tocado hacerlo de otra manera y sobre todo con recursos, herramientas y con ganas de vivir y de trabajar. Mm. Me encanta eso que dices de es una señal el burnout. Para algunos, como a nosotras dos, el burnout fue una señal como de, hey, para y tienes que como crear otras cosas en tu vida, ¿no? Es lo que nos pasó a las dos, digamos, a mí me pasó y nunca me lo imaginé. Realmente es que en mi vida me imaginé esto, nunca, ¿sí? No, Pero perdón. pero sí hay muchas personas que están en un burnout o que ya van en camino a un burnout y no se han dado cuenta que la vida lo que les está haciendo es ese llamado. Lo que me estabas diciendo ahorita me parece tan bonito porque es un llamado a cambiar, es un llamado a decir, ok, o sea, es tan fuerte que ya la vida te dice, bueno, reacciona, mira toda la cantidad de cosas físicas, mentales y emocionales que tienes al mismo tiempo y tú sigues igual. ¿Mm? Eso me parece tan lindo. El problema es la creencia, sobre todo, creo en mi caso y en muchos casos que veo, de lo que hemos hablado de la profesionalidad, de quién soy yo a nivel profesional, la creencia de que eso es lo que tenemos que hacer, de que ese es el éxito profesional, ¿no? Y entonces, a veces pasamos muchísimo tiempo en esa resistencia, en esa no aceptación de todo lo que tenemos que cambiar, porque cuando tenemos que cambiar, no es como, para mí fue como tirar a un vacío, a un sitio que yo no conocía, porque yo pensaba que la vida era eso, era estudiar en la universidad, tener un trabajazo, que estaba súper orgullosa de trabajar en un banco, el mejor banco de España, los mejores bancos de España, y mis padres orgullosos, ¿no? Y entonces, claro, tener que soltar todas esas creencias que me sostenían y que me daban un orgullo de alguna manera, y darme cuenta de que exactamente así no era como yo quería y como otros quieren no, pues es muy difícil. Esa resistencia es muy fuerte, muy fuerte. Y a nivel mental, esa creencia de que vas a fallar si cambias y luego cómo te va a ver el entorno, cómo va a reaccionar, si te van a rechazar, porque ya no estás diciendo que esa cultura del esfuerzo es también la tuya, pues es un paso súper complicado, súper complicado. Y de verdad no quiero decir, Pau, que las personas tengamos que irnos de esos entornos de trabajo. Podemos hacer un montón de cosas, Mm. podemos, pero lo que sí que tenemos que hacer, sí o sí o sí, es parar para reflexionar. No digo, hay veces que me preguntan, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando... No, no, lo primero que hay que hacer es no hacer nada. No Es hacer nada. parar para, de alguna manera, tú hacer ese balance de cómo he llegado hasta aquí, son un montón de factores los que impactan en nosotros. No eres tú, no es el entorno, no es no sé cuál, es muchísimas cosas que han ido a lo largo de los años haciéndome ella, por lo que hacer una reflexión, cuál es el caso de cada uno, qué es lo que tenemos que aprender, cuáles son nuestros valores, qué podemos cambiar, cómo son nuestras relaciones, nuestros descansos, un montón de cosas, y ya desde ahí poder hacer pequeños cambios, volver a la misma empresa, volver a la misma empresa y pedir un cambio de departamento, hablar con una persona con la que no, un montón, con la que no tenemos buena relación y nos hace estar en estado de supervivencia todo el día en el trabajo. Un montón de cosas. No, no es café para todos, no es, oye, tienes burnout, tienes que cambiar de vida, tienes que cambiar de trabajo, no. De profesión tampoco. Puede ser misma profesión, otra empresa. Hay un montón de opciones, pero tienes que encontrar la tuya. Y la mala noticia es que nadie va a hacer ese trabajo por ti. Te pueden Nadie. acompañar, te pueden ayudar, pero ese trabajo es solo tuyo. De acuerdo. Y eso es de las cosas más, creo que más difíciles para los que nos acompañaron en la crisis del burnout, porque ellos ni siquiera saben cómo actuar, ¿no? Mm. Entonces, y siguen con sus creencias de el éxito es esto, y cuando empiezan a ver que ya uno no le empieza a gustar, que uno le empieza a perder desinterés al trabajo, que aparte de todo se siente un poco frustrado porque ya no es igual de eficiente, porque antes hacía mucho y ahora hace menos, y empiezan a hacer una cantidad de cambios, los que están alrededor también tienen que aprender Mm. a caminar con eso, con uno al lado, porque
porque no es normal, o sea, no es fácil para ellos también entenderlo, ¿no? En este momento puedo decir que he tenido amigos que se han quedado atrás en muchas cosas y hay otros que han llegado nuevos para entender todo este camino. Mi familia les ha costado un poco el tema de, pero ¿cómo así si Paola era la exitosa corporativa y ahora, y entonces, qué es lo que está haciendo? Pero también sigue en el trabajo, o sea, no entienden muy claramente esto y ellos como que a veces me dicen, pero tú qué estás haciendo, o sea, ¿qué vas a hacer con tu ingeniería? O sea, tu ingeniería es lo básico, y yo, ok, sí, y no estoy diciendo que no, porque indiscutiblemente lo que ya tienes como formación te ayuda muchísimo también para todo esto, ¿no? Para también crear nuevas cosas, empezar a hacer otras cosas, ¿sí? Claro, Entonces, al final somos seres humanos con un montonazo de experiencia, de aprendizajes, de interacciones que hemos tenido, pero yo me acuerdo de tantos años de trabajo, de universidad, todo eso está ahí, todo eso es Power, Lidia, y es esa persona, es ver qué haces con todo lo que tú tienes, con todo lo que eres, qué puedes hacer nuevo. Pero eso que, insisto, puede ser que incluso con nuevas herramientas puedes estar en el mismo entorno de trabajo entendiendo bases, entendiendo, mira, lo hago por mi familia, yo ahora voy a trabajar así, asado, ya no me voy a preocupar por esto porque ahora entiendo esto desde otro lugar, o voy a hacer así, lo que tenga que ser. Pero hay que hacer algo. Y como dices, los demás, pues al final son también cruciales porque el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos, el apoyo en el trabajo. Yo, por ejemplo, en mi caso tuve mucho apoyo de mi superior y de mi equipo. Y eso para mí, eso es un gran aprendizaje y un gran agradecimiento que tengo. Porque cuando hablamos de salud mental en el trabajo, no hace falta ser un experto para ello. No hace falta ser un psiquiatra, un psicólogo. A veces solo es escuchar, no dar consejos, escuchar, comprender desde otro lugar, no juzgar y si es tu caso, también dar tu versión de tu propia experiencia, de tú lo que has sentido. Y ya hasta con eso podemos empezar a tener conversaciones mucho mejores y en los entornos de trabajo, si pasa esto, simplemente comprender, apoyar al otro, apoyarlo y dejarle su espacio, pero no juzgarlo, porque si no, vamos a ir a peor, ¿no? Y nuestros entornos, imagínate mi padre cuando dijo, papá, ya no quiero trabajar en el banco, con no me 36, imagino. 37 años, sin hijos, con una carrera bastante arriba, me conocía muchísima gente y yo iba pues muy exitosa, ¿no? Ajá. Y dice, y al principio pues muy difícil, te hacen muchas preguntas, pero gracias a Dios mi familia siempre me ha dicho, lo único que a nosotros nos importa es que tú seas feliz, ¿no? Y entonces comprenderlo desde el lugar en que no lo comprendo. No lo comprendo siendo yo papá o siendo yo mamá o siendo yo X, pero lo comprendo porque yo entiendo que tú tienes otra forma de vivir, otra forma de pensar y lo importante es que encuentres la tuya para que estés bien, o sea, feliz entre comillas o por lo menos mínimo que ya tengas una mejor salud, salud mental y salud física, ¿no? Sí, porque yo creo que ellos nos vieron tan mal en algunos momentos que ya al final dicen qué hay que hacer para que tú vuelvas a estar bien. O sea, ya Lo que sea. lo que sea. O sea, sí, mis papás me dicen haz lo que sea, no importa, pero tienes que estar bien, ¿sí? E indiscutiblemente también yo por la empresa en la que trabajo también he tenido mucho apoyo, ¿sí? Y eso es vital, porque si, o sea, imagínate si la empresa no me hubiera apoyado, o sea, eso sería terrible. Claro, Terrible para todos, para ellos para y para todos. ti, porque ellos van a perder, porque hay muchísimas personas que cogen la baja de salud mental y ya no vuelven. Y eso también crea una rotación, crea unos gastos y también dice mucho de cómo está siendo ese entorno en el que yo no me puedo volver o enfrentar o hablar o por lo menos intentar desde otro sitio ver a qué acuerdos podemos llegar para que mi trabajo sea eficiente y yo pueda aportar y sea un win-win, ¿no? Porque esto no puede ser de somos jóvenes, trabajamos muchísimo, lo damos todo y llega un momento nos quemamos y a cambiarnos como si fuéramos recursos, ¿no? Sí, de un momento a otro como quito pongo y ahora pongo este, ¿sí? Y Porque ahora otra este persona se fue. joven y que pase lo mismo. Eso ya se va a acabar. Primero porque se necesita más talento y segundo porque eso no es bueno para nadie. Además hay unos costes brutales y las personas tenemos que poder adaptarnos, ¿no? al trabajo y tenemos que estar bien de salud. No, aquí como es que es lo que parece que cada vez se ve más,
porque antiguamente entrábamos a un trabajo y estábamos toda la vida, o por lo Sí, menos era más común. Ahora que hay una rotación mayor, hay que entender que estamos para trabajar, pero también para convivir, para vivir y ver qué aportamos hoy, hoy, hoy. Y entonces, de ahí ver luego qué va a pasar, pero cuando estamos hoy, que sea un buen entorno, un buen trabajo para todos. Y si es temporal, porque pasa mucha generación Z, hoy voy a estar 2 años probando, vale, lo agradecemos, volvemos, pero lo que no podemos es estar quemándonos y hacer borrón y cuenta nueva y contratar a gente nueva. Se pierde mucho expertise, mucho dinero y ya se está viendo que los ambientes laborales de ese tipo, también hay plataformas como Glassdoor que puedes ver reseñas de cómo se trabaja y cada vez eso va a ser más así, ¿no? Y certificaciones de empresas, pues el talento no va a ir a ese tipo de empresas y exactamente. puede ser que no sobrevivan. Ahora, eso también requiere un tema de políticas, de cultura interna, ¿no? Porque, pues también, es decir, hay personas que todavía están como en ese concepto anterior, te lo digo porque lo vivo, y es como están todavía en ese concepto anterior del éxito y tenéis que trabajar todo el tiempo y estar haciendo, mientras que hay otras internamente también en la empresa que dicen, no, primero vamos, primero la vida, vamos a Mm, hacer muchas cosas, ¿sí me entiendes? Dale, mm. dale. Voy a poner el cargador porque ve, antes esto no me pasaba, ahora sí, se me olvida. Te escucho, Pau. Sí, entonces las personas están como ya primero mirando todo el tema y como la parte mental realmente no se ve, ¿no? No se ve, Mm, sino que simplemente está en las personas que lo estamos viviendo. Los demás, a veces esa parte de la empatía con todo lo que toca tener al lado de las personas que trabajan con uno y que están teniendo eso, creo que ahí es lo más fuerte para todas las empresas, ese trabajo de la empatía y que todos puedan entenderlo y no que lo que dejen a uno como un bicho raro, como decimos acá en Colombia, como allá, como llegó esta, la loca, porque a veces como que piensan que por un tema mental, entonces uno está loco, porque muchas veces se puede categorizar de esa forma. Y es un tema cultural, es un tema de empresa, ¿m? Que empiecen total. a dar, que empiecen a dar Y al absolutamente todo. final se nota un montón, por ejemplo, yo cuando iba por oficinas bancarias, porque no tanto en empresas que en las que estoy, porque no veo tantos escenarios diferentes, pero claro, eran zonas muy pequeñitas con un montón de oficinas diferentes, mismo manager, y veías que eran tan diferentes y era por los equipos. Tú puedes tener una cultura en la web, tú puedes poner una cultura, coges una consultora, ponemos unos valores, pero luego es muy difícil que eso se lleve exactamente a cada pequeño entorno. Entonces, esos entornos que necesitan de confianza, que necesitan de personas, bueno, si hablamos de líderes, ¿no? Que sean empáticos, como dices, que puedan hacer que esas personas se desarrollen. Yo recuerdo que eran súper diferentes las oficinas. Unas tenían unos ambientes brutalmente horribles en los que cada uno se salvaba como podía, se exigía un montón de presión en la venta, y otros tenían pues sus cosas de el viernes nos tomamos una cerveza aunque sea 15 minutos, hacemos unas reuniones y tenían un equipo diferente, ¿no? Entonces, esa cultura de la empresa tan importante para poder también que los equipos tengan alguna parte social en la que sean un poquito más relajados. Entendemos que no en todos los ambientes, pero sí conocernos mejor para poder tener conversaciones más informales y de ahí más técnicas y de ahí es que está demostrado que vamos a tener mejores resultados, ¿no? Entonces las compañías se tienen que dar cuenta de ello. Aparte de lo que hemos hablado, de que no van a ir sobreviviendo si no tienen talento, porque el talento y generación Z no quiere ir a ese tipo de empresas en las que hay una cultura tanto del éxito no tan tradicional, del esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero sabes de que me he dado cuenta también que las empresas tampoco saben cómo empezar a hacer esos cambios, ¿sí me entiendes? O sea, todo el mundo dice, hay que hacerlo, sí, pero ¿cómo empiezo? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo empiezo a abordar todos estos temas? Entonces, acá por ley, por ejemplo, en Colombia hay un tema de ahora de salud mental, pero Mm. entonces las empresas piensan que es como, bueno, entonces te doy tu espacio, te doy como un salario, ¿cómo se llama? Salario emocional, entonces, pero eso ya existía, o sea, es que esto es otra cosa diferente. Hay otras herramientas que tienen que implementar y pues que ahí empezarán a generarse y que se han empezado a generar, por lo menos acá en Colombia, en los últimos, yo creo que eso es después de pandemia. Acá en Colombia ha sido muy importante después de pandemia. Antes la salud mental no era tan No, significativa.
activa o como tan No, identificada dentro de las empresas, ¿no? no, total. Además, fue en 2022 cuando la OMS ya proclamó Exacto, el burnout como enfermedad laboral a nivel mundial, lo exacto. clasificó en la C11. Pero claro, hay diferentes cosas. Primero, la burocracia, la ley, la obligatoriedad, pasar las encuestas de riesgos psicosociales, etcétera, etcétera. Eso es una cosa. Y luego, como siempre, como te obligan, puedes hacerla a lo mínimo, puedes hacerla desde otro lugar, ¿no? Lo importante es a veces ver para qué se hace. Y luego está cómo lo hacemos, cómo de verdad lo hacemos desde el lugar que es lo que hemos dicho, ¿no? De construir una cultura, unos entornos de seguridad psicológica en los que haya más comunicación, en los que las personas puedan proponer, en los que haya líderes más empáticos, porque que yo proponga no quiere decir que lo que yo diga se va a hacer, pero sí poder proponer y que me puedan decir esto sí, esto no. Y hay un montón de cosas por hacer, pero mínimo es, primero, profundizar en estos términos, profundizar en qué se puede hacer, no solo lo legal. Segundo, preguntar a los empleados siempre, como sea, encuestas Exacto. de clima, preguntar mucho, preguntar mucho. Igual como nosotros decíamos que necesitamos encontrar nuestro, nuestra salida de ese burnout, en las empresas también es importante ver qué opinan los empleados. Los directivos no tienen la visión que tienen los empleados, una visión muy diferente. Creo que era como un 17% hicieron algunos estudios de que tenían conocimiento de cómo iba toda la cadena de valor, lo que hacían las personas, cómo podían implementar mejoras, etcétera. Entonces, preguntar a todas las capas, los estamentos de la empresa, ¿cómo estáis? ¿Qué necesitáis? Que eso no quiere decir que se abra la caja de Pandora, ni quiere decir que se tenga que decir lo que diga todo el empleado que conteste. Pero primero escuchar, sacar conclusiones, ver dónde estamos y de ahí hacer planes de formación, hacer planes de bienestar, ver qué podemos hacer, tener conversaciones manager con personas de su equipo. Exacto. Hacer un montón de cosas se pueden hacer. A veces son cosas que no son de dinero, que no nos hemos dado cuenta, que necesitan un microondas para calentarse la comida, un montón de cosas que pueden ayudar al bienestar y poquito a poco hacer unos entornos mejores, ¿no? En los que nos encontremos mejor. No solo el microondas, porque al final lo importante, sobre todo a nivel psicológico, pero sí que es verdad que a veces que pequeñas mejoras que ni siquiera no proponen porque les da miedo pedir, les Sí, da sí. miedo proponer. Y sobre todo también a nivel control de trabajo. Yo, una de las cosas que más me encuentro es que personas muy cualificadas no controlan su trabajo, no tienen un sentido. Es como yo hago esto, pero no puedo opinar en esto, no puedo, no tienen un control un poquito mayor de su trabajo diario cuando son personas cualificadas. Esas personas se van de las empresas, pero por burnout, que es burnout al final, o es un estrés crónico en el tiempo sostenido, y yo lo veo y digo, pero nadie le pregunta o por qué nadie les hace caso. Son personas cualificadas que llevan un montón de años con una inversión en la empresa, con estudios que tienen un expertise. De verdad se creen algunas veces los directivos de las empresas que cuando una persona entra nueva, tiene todo el Sí. conocimiento que tiene la persona que se va. Hay un montón de estudios de que hasta necesitan un año de adaptación y aún así no está ese conocimiento. Entonces, es mucho más barato y mucho mejor para todos y mucho mejor a nivel reputacional que cuidemos a los empleados que ya están en la empresa y no tanto dejamos un poco ahí a la mano de Dios, busquemos resultados a corto plazo y cuando nos fallen cambiarlos por unos nuevos. Sí, es algo que de pronto en las empresas y a efectos también de ver las utilidades y de ver la eficacia y la eficiencia pronta y de los objetivos y las metas, de pronto algunas personas o algunos directivos no piensan en eso y realmente el know-how que se va con todas esas personas que ya llevan muchos años y que tienen mucha experiencia, les evitarían una cantidad de lecciones que vuelven a tomar porque ese tema de lecciones aprendidas muy poco, o lo he visto muy poco dentro de las empresas. Entonces, son personas que ya han tenido muchas lecciones en esa parte profesional y que por algo mental simplemente dicen, no, me tengo que ir, hasta luego, chao, y se pierde una cantidad de conocimiento y experiencia porque las personas son parte, son lo que hacen la empresa, son la sangre de la empresa para mí. ¿Mm?
Claro, las empresas en realidad no existen si no existen las personas. Es un Exacto, expediente, no es un número en un expediente exacto. burocrático. Y al final tenemos que estar con ellas, ¿no? Porque si no, se pierden totalmente. Iba a decir algo y se me ha ido ahí de lo que estaba diciendo, Pau, pero sí, me ha venido ahora mismo. Aquí sí que quiero también dar una lanza importantísima. Esto no se trata de unos contra otros. Esto no es de los directivos contra los empleados, para nada. Ese separatismo no sirve para nada. No hace falta buscar la culpa de quién es la culpa, de qué es la Mm, culpa. Lo que hay que hacer es empezar a trabajar y construir en eso de manera unida. Por eso también escuchar, porque también los directivos tienen sus propios conocimientos, tienen sus propios problemas. También hay muchísimo estrés en el mundo directivo, yo lo he visto. mucho. Y además con dobles presiones, de de personas de su equipo, personas de arriba, de no saber un poco cómo seguir, porque también si hay esa cultura, ellos también tienen ese problema de que creen que el éxito empresarial y laboral es una cosa determinada. Entonces, aquí, por favor, no se trata de quién es la culpa, se trata de empezar a poner medidas para que todos estemos mejor porque somos seres humanos, ¿no? Y no tener ese separatismo. Claro que hay un manager, claro que hay un subordinado, hay roles diferentes, hay un CEO, pero esos son funciones, son responsabilidades, son tareas, son roles, es un organigrama y está súper bien. Bueno, súper bien, no es que hay que tenerlo porque somos sistemas complejos que hay que organizar. Sería Exacto. imposible que la empresa funcionara bien económicamente y en todos los sentidos y creciera de manera sostenida, pero de alguna manera se tiene que entender que humanamente somos lo mismo, que nos podemos escuchar y luego ya tomar unas decisiones u otras. Pero el ser humano es un ser emocional y cuando a uno le duele la barriga y le viene la emoción, esa emoción está y si la estamos todo el rato machacando, la estamos evitando, al final somatizamos, cuando nos estamos callando mucho en una opinión, cuando nos pasan un montón de cosas que sabemos cada uno de nosotros, el que nos esté escuchando, se puede encontrar cualquier situación en el trabajo, cuando es ¿no? Como qué día más malo, que me pasó esto y lo Sí, otro. Eso nos pasa a todos. Entonces, que podamos todos. de una manera expresarlo poco a poco y que no tengamos que explotar, ¿no? Que no sea algo que tengamos tan callado tanto tiempo que explotemos por un sitio o por otro. Que sea algo más de vamos a construir juntos empresas más sostenibles, vamos a construir entornos más seguros a nivel humano y seguro que ganamos todos, porque van a seguir manteniéndose los roles, las tareas, las responsabilidades y el reconocimiento de un líder, pero desde otro lugar incluso será un reconocimiento mayor, ¿no? Porque no hay nada mejor para mí, por ejemplo, que tener una persona, un manager, al que admire, que me ayude, que me desarrolle y al que le pueda preguntar porque confío en él y lo admiro. No es perfecto, pero sé que él está en su lugar porque tiene un montón de capacidades y de habilidades, ¿no? Y no como está pasando mucho, que 3 de cada 4 personas se van por sus jefes, que no admiran, en Sí. las encuestas dicen que no admiran a sus responsables y de que hay una separación y una falta de conexión a nivel comunicación emocional, etcétera, etcétera. Sí, eso es increíble porque sí, en la mayoría de trabajos que he tenido, para mí mis jefes siempre han sido como, wow, o sea, en serio, es, Mm. es una persona, pero son las personas como que saben más, con las que cuando ya uno no encuentra una solución a algo, uno dice, aquí puede haber una luz y que a veces se construye entre esa persona y uno, entonces como que uno dice, qué cantidad de cosas que podemos crear, ahí es cuando vuelvo a lo que estamos hablando al principio de yo pensé que yo no era creativa, pero cuando empiezo a crear soluciones, en mi caso, para los problemas de los procesos de las empresas, entonces es como que, wow, wow, sí, o sea, empieza uno a decir, ah, ¿cómo creamos? Y crear entre todos y más con una persona que uno admire es buenísimo. Ahora, muy triste que uno no admire a su jefe, eso de verdad es complicado porque pues no sé, le pierdes como todo, como el respeto, como la admiración, como es una persona ahí que está diciéndome como qué hacer. Antes se sientes como que estuviera controlándolo a uno, como una presión negativa, más que algo que esté motivando o incentivando a que uno siga aprendiendo o generando otras ideas. Porque si uno no puede ni Claro. hablar, pues como para qué. Claro, y se habla mucho de eso, ¿no? Del compromiso, Pau, del compromiso, las empresas, los directivos, los más quieren compromiso en los equipos, pero si no se da eso que estás diciendo,
¿cómo voy a estar comprometido y voy a tener No, ganas de trabajar? no Muchas personas existe. que van a trabajar, y a mí me cuentan y todavía me paran por la calle y me dicen, van a trabajar y están deseando que pasen las horas, hago lo justo, cuando puedo, pues me escaqueo, ¿no? Y eso no es productivo para nadie, ni para ellos mismos, porque están pasando horas que no son ilusionantes, no estoy creciendo, no estoy aportando, no estoy haciendo algo que me guste, no sé, estoy pasando el tiempo y luego pues llega el lunes y tienes que ir a trabajar y Otra tienes vez. cero ganas, ¿no? Entonces otra semana más haciendo algo en lo que no te sientes útil y estás buscando no ese no crecer y no construir, ahí no hay compromiso, ¿no? Pero seguramente haya también, no solo es culpa de una persona, porque sistemas complejos, Ujú. sistémicas, al final tenemos muchísimas interacciones y no es algo tan fácil como, mira, es que este trabajador, o mira, es que tal, ¿qué es lo que está pasando? Hay que preguntarlo. ¿Qué pasa? A lo mejor quiere en un cambio de puesto estaría bien o con otra persona o que con el manager tiene un problema que si se habla se soluciona. Pau, ¿no te ha pasado a ti alguna vez que has tenido una conversación incómoda y habéis salido aliviados con una solución y encima como habéis pasado ese momento incómodo, esa relación ha mejorado? Sí, total. O sea, primero que siente uno como miedo, ¿no? Como Sí, una sensación de miedo de tengo que hablar, pero como empiezo y empieza uno a pensar en cómo voy a abordar el tema, entonces voy a empezar por esto, pero si me responde, pero hasta a veces hablo sola y estoy empezando a decir, y si me responde tal cosa, respondo esto, porque empieza uno, es tan incómoda la conversación que uno no sabe ni por dónde abordarla. Pero cuando ya estás en la conversación, te das cuenta que todo fluye y que también habían otras personas, la otra persona también tenía sus aspectos y sus formas de pensar, que también era incómoda para él o para ella y que también entonces ahí se empieza a co-crear como una relación de como de complicidad, porque cuando empiezas a hablar con tranquilidad lo que piensas, lo que sientes, ahí ya sales y ahí se da lo que tú dices, que es como quitarse un peso de encima que uno dice, ay, era solamente sentarnos y hablar y conversar, escucharte, escucharme, o sea, y decir cuál es tu punto de vista, no lo comparto, sí lo comparto, y eso es todo. Y se quita uno un peso encima y después ya, como que todo mejora, o sea, es muchísimo mejor la y relación. trabaja mejor, que al Claro. final también eso se trata. Parece que no, es que en el trabajo hay que venir, como dicen, llorado de casa, pero es que esas conversaciones nos dan una mejor relación de trabajo, más eficiente, más fluido. Podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Yo creo que implantar ese tipo de conversaciones más en los equipos de trabajo es necesario. Sí, eso siempre desde que sea desde la sinceridad y desde el amor, yo pienso que eso cualquier cosa funciona bien y no va a tener ninguna falla ni para el uno ni para el otro, o sea, desde que sea desde verdad, desde el amor y el querer a la otra persona, todo eso fluye perfectamente. Claro, y Sí, querer construir, al final construir, porque al final estamos tantas horas juntos cuando trabajamos, es que más que nuestras pasamos parejas, total. todo. O sea, Entonces, la ¿por qué tercera parte de realmente nuestra vida, dejar de lado? la tercera parte de nuestra vida está en una oficina o con las relaciones laborales que tenemos, imagínate. La otra tercera es durmiendo y la otra es Luego hay un montón de horas en las que estamos duchándonos, estamos comiendo, estamos comprando, estamos haciendo trámites. Bueno, yo leí un artículo, mira, unas gráficas que no me las podía creer, que solapando todos los trámites que hacemos digitales nos tiramos 13 horas al día conectados. Sí, 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 lo que pasa wow. es que se solapan, conectados a estar haciendo trámites burocráticos, trámites de trabajo, sobre todo Wow. a todo lo que es lo digital. Digo, Ajá. 3 horas al día digitalmente conectados. Pues imagínate, claro, si no tratamos esa parte, esa humanidad, esas conversaciones, porque si no, se nos pasa la vida en trámite, uno a uno, haciendo tus tareas, todas tus No. burocracias personales y de trabajo. Y claro, llega un día en el que te encuentras mal de salud mental, y dices, ¿qué hago yo en este mundo, no? Y se da esa crisis existencial que no la digo de así como de broma, todo lo contrario, puede ser brutal para un montón de cosas. Entonces, evitar llegar a los extremos es lo que nos viene bien a todos, a nivel empresa, a nivel organización y a nivel individual también. Totalmente. Sí, Lidia, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un espacio súper bonito. Hemos compartido, hemos hablado de otras cosas también por fuera acá, pero de esto nunca habíamos hablado tan específico así dentro de la empresa.
Muchísimas gracias por tu tiempo para estar aquí en este podcast by Pau y Trago en Zona de Calma. Y pues no sé qué quieras dejar de último mensaje. A ver, último mensaje, como entiendo que tus espectadores están más pasando por estos momentos, ¿no? De burnout, es simplemente dar un, mira, como es zona de calma, ¿no? Mandar un poquito de calma en el momento de decir, no pasa nada, se ha llegado hasta aquí y lo único que toca ahora es reencontrarse, es un trabajo duro, porque cuando estamos tan cansados, sobre todo emocionalmente, psicológicamente, es cuando más trabajo parece que tenemos que hacer, ¿no? Rebuscar y ver cómo construimos. Pero un día a la vez, un día a la vez vas a salir reforzado o reforzada de esto y al final lo importante es que nos encontremos bien, no lo que va a pasar, porque nuestra mente nos lleva a un montón de escenarios de lo que va a pasar. Hoy no lo sabemos. Lo que sabemos es que si estás en ese momento es parar, buscar, pedir ayuda si la necesitas, organizar tu puzzle de nuevo y cuando llegue el momento tendrás que hacer cambios, pero no tomes decisiones cuando no estás en calma, en tranquilidad y sobre todo en claridad. Así que en ese momento parar y no pensar tanto en lo que va a pasar, sino en quién eres, cómo has llegado hasta ahí, cuáles son los valores que quieres inculcar en tu vida y en tu trabajo y de alguna manera, ¿qué te hace feliz, no? ¿Qué te hace De feliz? acuerdo. Es ese bienestar que necesitas para volver a engancharte y construir desde otro lugar que no es el pasado. No sé, De eso acuerdo. es lo que me sale en este momento. Ay, Lidia, muy lindo ese mensaje. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos acá y bueno, nos veremos en próximas oportunidades en otros escenarios o en este mismo, no sabemos también después. ¿Listo? Total, muchas gracias a ti, Pau, por este espacio y por haberme invitado. Ha sido No, un con momento muchísimo gusto. bonito de compartir. Bueno, Gracias. gracias, chao.